Nada, como sabéis, este es un encuentro que estamos organizando desde ADICAE, que es una asociación de consumidores, críticos, responsables y solidarios, sobre la economía circular. Entonces, la idea es, por un lado, poner en contacto a productores sostenibles con grupos de consumo. La conferencia, por llamarlo de alguna manera, va a estar dividida entonces en dos partes. Una primera en la que se va a abordar toda la parte de la producción, en la que van a participar Verónica de Kikirikop, que no sé si conocéis el proyecto, que es, bueno, pretende impulsar la producción de alimentos ecológicos y ya nos va a contar un poco también, y Leandro de Funginatur, que lo comentábamos ahora antes de conectar, que igual ya lo visteis por ahí porque salió en el Comidista esta semana, y es una empresa de cultivo ecológico de setas. Ellos van a tener 20 minutos cada uno. Luego, sin turno de preguntas ni nada, vamos a pasar directamente a la segunda parte, que es en la que se pretende que hablen los consumidores, cooperativistas, grupos de consumo y demás. Y ahí van a intervenir María Asun, de Axuntase, y Arantxa, del Paxu Verde. Y luego, cuando ya tengamos, digamos, el círculo cerrado, hayamos visto un poco desde el punto de vista del productor y del consumidor, abrimos un turno de preguntas y respuestas para charlar un rato, resolver dudas y demás. ¿Os parece bien a todos? Vale. Por añadir, bueno, lo que se buscaba en este encuentro territorial que organizamos, pues analizar y, bueno, estrechar también la relación, ¿no?, entre los consumidores con los productores locales, ¿no? Y también, bueno, pues ver si podemos sacar conclusiones, ¿no?, qué posibles mejoras podemos también sacar en conclusión para el acceso de estos productos pues al mejor precio, ¿no? Entonces, bueno, cualquier idea que vaya surgiendo, cualquier cosa a medida que se desarrolle la charla, pues la podéis ir dejando en el chat que está en la parte inferior de, bueno, si movéis el cursor sobre la pantalla, en la parte inferior, pone chatear abajo, pulsáis ahí y directamente pues se abre un chat que podéis ir pues, poniendo los comentarios que queráis, cualquier pregunta que se suscite, y al final pues las recogeremos todas y abriremos un turno de preguntas pues para que quiera intervenir y que se haga un poco de debate también. Y nada, pues Javi, si quieres ir presentando, podemos ir empezando cuando queráis. Vale, bueno, yo creo que Leandro, Verónica, ¿quién quiere empezar? Echamos a piedra, papel o tijera. Como quieras, Lean. A mí me da un poco igual, la verdad. Me da igual, si quieres empezar tú. O... Vale. O sea, venga. O sea, no me importa, no sé. Venga, va. Pues adelante, venga. Vamos a salir del bucle. Vale, bueno, pues nada, yo me llamo Verónica, soy una de las personas socias de Kikirikop Sociedad Cooperativa, y he hecho una presentación así muy sencilla, pero con muchas fotos, un poco para ilustrar un poco algunos aspectos de la cooperativa que yo entiendo eran los que más os apetecía conocer, un poco por el enfoque de la charla, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar compartir pantalla, a ver si todo fluye. Y si no fluye, ¿me avisáis? Bueno, os voy contando. ¿Sí? ¿Ya está? Sí. Bueno, pues Kikirikop Sociedad Cooperativa es una cooperativa de trabajo asociado. Estamos en Cabranes, en la zona, bueno, casi oriente de Asturias, ¿no? Así un poco a caballo, entre el oriente y el centro, entre la rasa costera y la montaña. Y bueno, pues es una cooperativa que como tal constituida tiene 4 años y que empezó antes de eso con 2 proyectos, que son los proyectos que, bueno, para los que nos dotamos de una serie de recursos comunes, ¿no? Estos proyectos son Asturcilla y Confusión Comidas. Bueno, actualmente somos 5 socias trabajadoras y 2 personas trabajadoras. Asturcilla es una crema de avellanas al cacao, bueno, hecha con, bueno, que viene de un proyecto colectivo a su vez, que fue un trabajo realizado por el Centro de Desarrollo Rural del Prial de recuperación de la avellana asturiana. La avellana asturiana y su cultivo y su abandono daría para otra charla, pero no ha lugar.
Pero bueno, sí remarcar un poco que Asturcilla tuvo su origen en ese trabajo realizado por este Centro de Desarrollo Rural, que intentaba contactar con, sobre todo, personas jóvenes, algunos nuevos pobladores de zona rural, con personas mayores, haciendo una escuela del avellano y demás, que cultivaban las variedades autóctonas de avellano que hay en Asturias, que son 4, y que no están registradas como tal, entonces incluso su propia existencia está en entredicho. Y bueno, se trataba un poco de que no se perdiese ese patrimonio pues de agrobiodiversidad, en este caso relacionado con el avellano. Para que os hagáis una idea, ahora mismo se cree, y de hace ya tiempo, que en Asturias se recoge un 10% de la cosecha de avellana. Eso quiere decir que hay un 90% de la avellana que se produce muchas veces de manera pasiva, porque muchas veces los avellanos que se plantaron en su día ni siquiera están siendo atendidos, que no se recoge pues, por el precio que tiene, por la penosidad del trabajo de recoger y por la falta de salida comercial. Esto, digamos, es la encrucijada en la que nació Asturcilla, que precisamente nació en un grupo de consumo, porque bueno, la persona que es compañero de la cooperativa, que empezó a hacer, que dijo, ¿cómo que no tiene salida comercial? Con esto hacemos nocilla. Bueno, pues este compañero estaba en un grupo de consumo y empezó usando la panela que se compraba en el grupo de consumo, el aceite que sigue siendo el mismo, el de Copipa, y con eso y la leche de aquí de una ganadería local, pues se empezó a hacer Asturcillas y que bueno, que fue un sujétame el cubata mítico, mira cómo hemos acabado. Pero bueno, un poco para ubicar un poco pues eso, la encrucijada en cuanto al territorio en el que nace Asturcilla, ¿no? Por otro lado, estaba Confusión y que estuvo 2 años produciéndose un poco de manera informal para el grupo de consumo, etcétera. Confusión Comidas pues tiene una situación un poco similar. Confusión Comidas empezó siendo un catering pues vinculado a la Árcula Vieja, en que 2 de nuestros compañeros estaban haciendo pues comida en base a huerta local, no solo a huerta, también a algo de ganadería, razas autóctonas, etcétera, para pequeños encuentros relacionados con soberanía alimentaria, para alguna asociación y demás. En un momento estos 2 proyectos confluimos en la necesidad de tener un espacio que sería un obrador, y es por el cual empezamos, digamos, toda una campaña que incluyó un crowdfunding, etcétera, y muchísimo apoyo de la red social, pues para poder conseguir el obrador y dotarnos de las herramientas conjuntas y empezar a funcionar en común, ¿no? Voy muy rápido, voy muy lento, ¿me entendéis? ¿Todo bien? Bien, va bien, va bien. Vale. Bueno, un poco, como os digo, la presentación, o sea, hay mucho más descrito sobre esto, pero bueno, la presentación la he hecho un poco así con prisas, entonces espero que no os desoriente la confusión entre principios, métodos, cosas que me parecía importante señalar pues de la manera en que funcionamos y de los principios que nos hicieron dar este paso. Bueno, obviamente el trabajo cooperativo, o sea, creíamos que era la manera en la cual podíamos vivir y trabajar sin que eso que se llama ahora emprendimiento acabara con nosotros. Y que, por supuesto, nos enriquecíamos de esa colaboración mutua, ¿no? Luego, un compromiso muy importante con la soberanía alimentaria, es decir, nuestro proyecto tenía la vocación desde el primer momento de estar anclado en el territorio y tratar de aprovechar el recurso local con la mayor intensidad posible, ¿no? Y tratar de retroalimentar esa red que a día de hoy, ya os digo, es muy débil. Y la producción local de alimentos en Asturias es bajísima. O sea, se cree que de lo que entra en Mercasturias hay un 2% de producto local. Y estamos hablando de producto en general, que no ecológico. Y estos son datos me parece que del SADEI, ahora mismo es de una charla que me tocó dar hace poco, pero vamos, obviamente no solo consumimos alimentos a través de la gran distribución, pero la gran distribución pues abarca más o menos un 75% de nuestra alimentación. Por tanto, pues el que entre un 2% en Mercasturias pues es un dato como malísimo, ¿no? Entonces, sí que nuestra idea era tratar un poco de aprovechar esos recursos. ¿En qué medida lo conseguimos? Pues algún día nos gustaría poder medirlo, ¿no? Pues en Asturcilla es verdad que el ingrediente mayoritario es la leche, que es leche ecológica de una granja de aquí de Nava, que es lo que más, digamos, nos vincula al territorio en lo que es Asturcilla, y luego la avellana, que es todo un trabajo y que no conseguimos el 100% de la avellana de Asturcilla que sea asturiana, aunque sí una cantidad muy importante, la verdad. Bueno, eso.
queríamos contribuir a la sostenibilidad social y medioambiental del mundo rural y con ello a la nuestra propia, que nos sentimos pues parte de ese mundo rural, ¿no? Por otro lado, economía feminista. Bueno, esto hay que explicar un poco, ¿no? Las personas que componemos la cooperativa, todos teníamos cuidados a nuestro cargo, todos teníamos niños y niñas y nos encontrábamos, bueno, pues en una situación en la cual el trabajar en una cooperativa como la nuestra implicaba que alguien tendría que cuidar de nuestros niños, ¿no? No estamos en una zona en que hubiese recursos públicos para ello y a lo mejor no los hubiéramos elegido, a lo mejor hubiéramos preferido otra cuestión. Bueno, no nos vimos en esa tesitura porque no los hay, o sea que no había escuela de 0 a 3 ni nada por el estilo. Y obviamente entendíamos que no queríamos que esos trabajos los realizasen personas, pues eso, el famoso trabajo reproductivo e invisibilizado y nunca cobrado, ¿no? No queríamos, digamos, entrar en esa situación en la cual pues abuelas, familiares, otras personas, parejas que no trabajan en la cooperativa acabasen teniendo que hacerse cargo de esos cuidados, ¿no? En la cooperativa desde hace 4 años, se acaba de terminar ahora, porque todos los niños están ahora en el cole. Hemos tenido un turno de niños, que era que cada mañana una persona de la cooperativa, independientemente de cuáles fueran sus tareas de la cooperativa, pues cuida a los niños. Eso aparte de otra serie de medidas relacionadas, bueno, digamos que en nuestro estatuto de las trabajadoras interno, vamos a decir, pues sí que hicimos una serie de mejoras en cuanto a bajas por maternidad, paternidad, cuidados y enfermedad, ¿no? Pues eso, a lo largo de estos 4 años hemos hecho como un trabajo más cobrado a la misma miseria que cobramos todo lo demás, el trabajo de cuidado de los niños. Bueno, lo digo porque es así, es decir, al igual que la mayoría de proyectos agroecológicos de nuestro entorno, estamos en una situación de viabilidad muy, muy compleja y podemos decir de trabajadores pobres, pero es verdad que el trabajo de cuidados no ha estado en una situación de discriminación con respecto a los trabajos productivos. ¿Me he explicado? Me he enrollado mucho, ¿no? Aquí, bueno, luego me preguntáis. Es muy interesante además. Bueno, el tema de economía social y solidaria, pues por supuesto, ¿no? O sea, nuestra idea es que nuestro trabajo genere unos beneficios sociales y medioambientales más allá de nosotros, genere red y podamos apoyarnos en otros. Bueno, creo que esto es obvio y además compartido, ¿no? Y por supuesto el trabajo en red, es decir, que nuestra manera de salir adelante es la que elegimos y la que creemos que es la manera, es la cooperación con otras entidades afines, hacer red dentro de Asturias, fuera de Asturias y cooperar, tanto con nuestros proveedores, con las tiendas, con otros productores, por supuesto, etcétera. Bueno, un poco así como por resumir, ¿no? Así el marco más general, ¿no? Como os imagináis, como ya he dicho antes, somos muy pobres porque con estos principios pues es complicado. De hecho, ahora con toda la crisis del COVID, pues uno de nuestros proyectos, como he dicho antes, es Confusión Comidas, es un catering, ¿no? Un catering para eventos, que durante mucho tiempo hemos hecho cursos, congresos, etcétera. Pues obviamente este año ha sido la ruina. Entonces hubo un momento que decíamos, bueno, es que ¿a quién se le ocurre? A una gente como nosotros, aquí, una antropóloga, un historiador, bueno, hay 2 cocineros. ¿A quién se le ocurre montar una empresa? Somos unos pringados. Y alguien dijo, bueno, vamos a ver lo que nos hemos gastado en 4 años de turno de niños. Y efectivamente hay gente que no tiene idea de lo que cuesta la economía de los cuidados. Nosotros sí podemos poner un número de horas y de dinero. Es decir, que todo esto tiene un coste y por supuesto eso, con estos principios pues es difícil competir en determinadas cuestiones. Bueno, nuestras redes, pues las he puesto un poco de menos a más porque COP57 Asturias, que es de la que somos socios de servicios, y la Resistencia Neopaisana, son aquellas redes con las que tenemos una relación más intensa, más enriquecedora y de mayor intercambio, ¿no? Son espacios en los que nos sentimos, bueno, pues sentimos que aportamos y sentimos que nos aportan mucho, ¿no? La Resistencia Neopaisana es una pequeña red que hemos creado pues con Funginatur, con otra cooperativa que se llama el Noceud, que hacen sidra y verduras ecológicas, con Trébole de Agua, que son productores también de verduras, bueno, pues otras cooperativas agroecológicas y de donde han salido pues, proyectos como, por ejemplo, la distribución conjunta, ¿no? Bueno, COP57 de Asturias no lo voy a explicar porque entiendo que se conoce, ¿no? Luego, somos parte de ASATA, de la Asociación Asturiana de Trabajo Asociado, pues que también, pues gracias a ASATA, por ejemplo, pudimos hacer un estudio para hacer una cooperativa de 2º grado, que finalmente no salió, pero es verdad que
bueno, pues nos sirvió para conocer mejor cómo estaban otros proyectos agroecológicos de nuestro entorno. Luego formamos parte del COPAE, del Consejo para la Producción Ecológica, somos productores ecológicos y bueno, pues el COPAE nos aporta, aunque el sello ecológico muchas veces no llegue a donde nosotros querríamos llegar y haya cosas en las que sea un poco difícil ese diálogo. Y también somos parte, por eso digo que esto va un poco de más a menos, y también somos parte de la marca Alimentos del Paraíso, pues por tener una parte muy importante de nuestros productos elaborados en base a producto asturiano, ¿no? Y también pues Alimentos del Paraíso nos permite conocer a otro tipo de productores y hacer algunas redes que de otra manera pues no conseguiríamos, ¿no? Otros elementos básicos para nosotros, por supuesto la energía, pues bueno, hemos estado con Som Energía desde el principio y el local, que el local lo tenemos en el vivero de empresas, que es un vivero pues, del Ayuntamiento de Cabranes y bueno, pues que ha sido en cierto modo pues una oportunidad porque a pesar de que, bueno, pues hay que pagar obviamente el alquiler, pero no es al mismo precio que lo que serían alquileres de mercado y que aparte en zonas rurales, por mucho que se hable de la España vaciada y todos los recursos en desuso, pues es muy difícil encontrar una nave, un local que reúna condiciones. Bueno, como preguntabais sobre el proceso productivo, bueno, pues he puesto por aquí unas fotos. Bueno, pues como os imagináis, nosotros hacemos comida, tenemos un obrador, una cocina. Tenemos también una serie de máquinas porque uno de los problemas con la avellana es que en Asturias no hay alguien que transforme la avellana con cáscara en avellana limpia, en grano, que es lo que necesitamos para elaborarla, ¿no? Digamos que esa ha sido nuestra mayor... O sea, ha sido unas cosas más complejas de solucionar. De hecho, las máquinas las compramos en Croacia al final, como unas máquinas para descascarillar avellana a nivel artesano, que es algo que tenemos que hacer nosotros, porque obviamente no podemos acceder a grandes máquinas como, qué sé yo, las de la industria del turrón, porque tienen un precio desorbitado y una capacidad que a nosotros nos desborda completamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas son como nuestros espacios de trabajo, pues la oficina, ¿no? El espacio de, bueno, el hórreo donde están las avellanas, bueno, ahora en una tenada, bueno, están en un hórreo mucho tiempo, el tema del descascarillado y procesamiento de avellana y la cocina, ¿no? Luego están las materias primas. Bueno, obviamente no todas las materias primas que usamos son de producción local, pero porque de hecho pues consumimos panela, cacao y café sobre todo, esas tres cosas pues que son de comercio justo y también ecológicas. Bueno, intentamos cuidar también un poco esas redes de comercio justo que sabemos que tienen muchas limitaciones, pero que es como la garantía que podemos tener. Y luego, pues por supuesto, el tema de la producción local, pues hay una cuestión de, pues eso, de tratar de mantener unas relaciones estables con una serie de productores, pues algunos, por supuesto, de la resistencia neopaisana, otros no, pero pues, bueno, un poco eso, aprovechar el recurso local y de hecho, en Confusión Comidas, pues una de las cosas que pasa, que nos diferencia, es que, bueno, pues no podemos ofrecer muchas cosas que la gente a veces demanda. Pues, por ejemplo, zumo, nosotros tenemos zumo de manzana, claro, que está hecho pues con las manzanas de aquí, pasteurizado por nosotros, ¿no? El menú cambia estacionalmente pues en función a la disponibilidad de verduras que haya. También hemos hecho algunos trabajos de intentar reciclar, pues por ejemplo, con el productor de huevos con el que tenemos relación, con Ecojusto, pues cada determinado tiempo tienen que matar las gallinas de la granja, ¿no? Entonces, pues esas gallinas nos las vende, porque si no irían a una incineradora, entonces nosotros pues hemos congelado gallina, hemos hecho caldo de gallina, croquetas de gallina, bueno, hicimos todo lo que se puede hacer con 500 gallinas de golpe y tenemos almacenado para darle salida en otros, a lo largo de caterings, etcétera, ¿no? Bueno, un poco la avellana, obviamente, ¿no? Que ya he hablado de ella y bueno, aquí os pongo unas cestas de verduras. De hecho, ahora mismo una de las personas de la cooperativa pues se ha hecho productor. O sea que ya tenemos un productor dentro de la cooperativa de huerta, en este caso. Luego, pues obviamente es muy importante para nosotros el tema de reutilizar todo lo posible. Con los tarros, pues ahora mismo, como el catering, bueno, está en esta situación que comentaba, pues estamos haciendo comida a domicilio, entonces ahí sí que se pide un compromiso de devolución de los botes, que se vuelven a esterilizar, se vuelven a usar. En el caso de Asturcilla no está pudiendo ser, no ha podido ser casi desde el principio, o sea, hemos hecho varios intentos, pero está siendo muy complicado por la limpieza, por las pegatinas, etcétera. Pero la verdad es que es un trabajo en el que no dejamos de pensar, ¿no? Cómo poder reutilizar los tarros, que obviamente son de cristal, ¿no?
Eso sí, o sea, se intenta evitar, por supuesto, envases de un solo uso, el uso de plásticos. Por ejemplo, hacemos otros cierres de círculos, ¿no? Por ejemplo, el de las gallinas es uno, pero otro es el tema de la cáscara de avellana, ¿no? Como tenemos, nosotros descascarillamos avellana, o sea, unas cantidades bastante importantes, y esa cáscara de avellana pues la usamos para acolchar paquetes, por ejemplo, ¿no? De envío por correo. También la regalamos a personas como para estufas, abono para huertos, etcétera, etcétera, ¿no? Voy ya con poco tiempo, ¿no? Me imagino. Te quedan 3-4 minutinos. Venga, bueno, el trabajo en equipo, pues ya os lo podéis imaginar. Bueno, aquí no está todo el equipo, en esta foto está el equipo de Confusión Comidas. Falta la parte de Asturcilla, que seríamos otras 3 personas más. Pero bueno, pues obviamente eso es fundamental en nuestra manera de funcionar y de producir, aparte de que sí que intentamos, no todos los roles son rotativos, pues por ejemplo los cocineros rotan poco, porque hay 2 personas que son cocineros profesionales, es complicado. La contabilidad también es como complicado rotar, pero sí, por ejemplo, los trabajos de coordinación, preparación de asambleas, etcétera, por supuesto el turno de niños, que ya lo he comentado, trabajos de marketing, o sea, hay unos cuantos trabajos que sí que intentamos que vayan cayendo en distintas manos, ¿no? Por también un poco tomar conciencia de la globalidad del trabajo, ¿no? Aunque entendemos también las ventajas de especializarse en determinadas cosas y hacerlas muy bien, ¿no? Pero bueno, lo que podemos sí que intentamos rotar. También, bueno, el tema de los canales de venta es todo un tema, ¿no? Este año estuvimos involucrados en la campaña SOS Campesinado por la reapertura de los mercados locales y también como Resistencia No Paisana. Bueno, pues porque los mercados es uno de nuestros canales de venta favoritos y bueno, pues ha sido complicado este tema, ¿no? Nosotros no vendemos a cadenas, o sea, a grandes, bueno, no, vamos a decir no vendemos al agronegocio, pero sí al pequeño comercio y tenemos como pues en torno a 120 entre tiendas y grupos de consumo. También hacemos venta en directa en mercados, como he dicho, también vendemos a través de la web, en este caso Asturcilla, pero dentro de poco también vamos a vender las comidas a domicilio por la web. Luego vendíamos a muchos clientes de catering, pues desde instituciones públicas, colegios, universidades, asociaciones, etcétera, pues para cursos, eventos y demás, ¿no? Entonces, hacemos una distribución en el centro de Oviedo, Gijón, Avilés, etcétera, en el centro de Asturias, en conjunto con Fuginatur y con Ecojusto, pues que eso es una de las historias que salió de la Resistencia Neopaisana y que nos ha ayudado bastante, pues poder colectivizar temas como la distribución, pues para llegar a, pues eso, a llevar a tiendas, etcétera, ¿no? Algunos de estos canales de venta pues nos resultan pues muy interesantes o nos gustan mucho, ¿no? Pues por ejemplo eso, el mercado local como el de Tenderete, ¿no? Que es el mercado nuestro aquí de Cabranes, vamos, bueno, en concreto donde estoy yo ahora mismo, del pueblo donde vivo, de Santa Olalla, que está organizado por una asociación local. Y luego hay otras entidades, pues yo qué sé, desde la OSACOP, que es una tienda asociativa, bueno, próximo supermercado cooperativo en Madrid, Ecomarca, que es una entidad que distribuye a grupos de consumo. Pues he puesto aquí a Fundación EDES, aunque Fundación EDES ha sido nuestro cliente del catering a veces y también de Asturcilla, pero o Picu Rabicu, faltan muchísimos que no podría poner, el Arco La Vieja, el Andare, pues entidades que por su trayectoria dentro de la agroecología, por su trayectoria comunitaria, se convierten en a la vez clientes, a la vez red de apoyo, a la vez entidades a las que nosotros apoyamos también y que hay un permanente intercambio y enriquecimiento mutuo, entendemos, vamos. Entonces, bueno, una de las preguntas era ¿qué aportamos nosotros a los consumidores? Esta ya es la última diapositiva. Bueno, os he puesto aquí una de las imágenes que ha creado nuestra compañera María para hablar de la cesta neopaisana, que es esta cesta de comida preparada que nosotros distribuimos y bueno, que resume un poco alguna de estas cosas, ¿no? Pues, ¿qué aportamos a los consumidores? Pues la mayoría de los consumidores, todas estas cosas que os cuento, pues no las ven, obviamente, ¿no? No las conocen, algunos sí, porque hay consumidores muy comprometidos, pero yo creo que sí que se valora y se intuye, bueno, en primer lugar, obviamente se valora el sabor y la calidad, ¿no? Y eso en Asturcilla, por ejemplo, es algo clave, ¿no? Pues la gente que no compra chocolate porque sea un producto de primera necesidad, porque no lo es.
pero sí se valora pues, el poder, digamos, que consumir alimentos agroecológicos con un poco de alegría, ¿no? Pues el sabor, ¿no? Pero sí que hay algo que es como, yo creo, ese arraigo con el territorio y ese respeto, yo creo que sí que es algo que se transmite de alguna manera en lo que hacemos. Tenemos muchas dificultades a la hora de poner los precios por la eterna dicotomía. Intentamos que sean precios que no sean elitistas, no queremos que los productos que hacemos solo puedan consumir las personas con mucho poder adquisitivo, que es algo que a menudo pasa, y por otro lado, el coste de esos productos es muy alto, ¿no? O sea, el coste de las... Por ejemplo, claro, nosotros este mes que se compra la avellana no cobramos, es así. O sea, nosotros este mes tenemos que hacer un desembolso, pues este año de 6.000 euros, pues porque no hay más por el año que ha sido, pero puede ser de 10.000. Y obviamente, pues queremos intentar que nuestros recortes no sean a los productores, ¿no? Porque somos un intermediario al final, ¿no? Somos productores, pero en realidad estamos transformando materia prima, ¿no? Entonces, bueno, pues está ese tema, ¿no? Que yo creo que sí que, dependiendo quién, se perciben los precios como baratos o como inaccesibles, que es otro de los temas, ¿no? De cómo el agronegocio pues suele tener consumidores presos entre las clases más bajas, ¿no? De las personas con menor poder adquisitivo. Creo que me he ido a otro tema, pero bueno, que en resumidas cuentas, creo que sí que se percibe un poco de ese arraigo territorial y esa responsabilidad que intentamos tener en nuestros productos finales. Y bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla, si me veis. Pues más o menos esto es lo que tenía pensado compartiros para no pasarme del tiempo, y si luego queréis, pues me preguntáis más cosas. Pues genial. Sí, recordaros que si queréis ir dejando alguna pregunta en el chat, luego Óscar o yo las leemos. Y para que, o sea, lo típico que se te ocurre algo, para que no quede por ahí flotando y eso, lo podéis poner ahí. Y muchas gracias, Verónica. Y vamos con Leandro. A vosotros. Gracias. ¿Empiezo? Cuando quieras. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y todas. Soy Leandro Meléndez de Funginatur, uno de los 3 socios que actualmente formamos parte de este proyecto. Y Funginatur, bueno, surge pues por la necesidad de buscar un medio de vida, ¿no? Cercano, local, que no implicara pues largos desplazamientos a las ciudades. Nosotros vivimos los 3 aquí en Cabrales y bueno, nos apetecía generar un modo de vida pues cercano, ¿no? Buscarnos una forma de ganarnos la vida cercana. Nos gusta el tema del contacto con la naturaleza. Por otro lado, nos era muy interesante también, al igual que ha comentado Vero, de buscar algo vinculado al territorio, incluso un proyecto o una producción que generara también cierto beneficio al entorno donde se genera esta acción, ¿no? Que es un poco uno de los fundamentos de la economía circular que venimos a hablar un poco aquí. Entonces, bueno, yo miraba por la ventana y aquí lo que más vemos son bosques, ¿no? Entonces era un poco pensando cómo aprovechar los recursos que tenemos cerca, que al final pues es lo que te permite hacer algo, como decíamos, cercano, sin grandes inversiones, etcétera. Pues lo más fácil es buscar los recursos locales que tienes, ¿no? Lo más inmediato, digamos. Entonces, pensando en qué uso se le podía dar al bosque, porque el bosque siempre fue un recurso fundamental, ¿no? en la vida rural. O sea, cualquier familia dependía de los bosques para obtener la leña con la que se calentaban, para la obtención de las castañas, de las avellanas, las hojas se utilizaban para limpiar las cuadras, el ganado se refugiaba entre los árboles. El bosque era un pilar fundamental, ¿no? En la vida rural.
Todo eso se ha ido perdiendo porque hoy en día el bosque ya no supone un gran aporte a la vida familiar de la rural, y eso ha supuesto que esa pérdida de valor, porque al final las cosas, si no tienen un cierto aporte de valor económico, ¿no? se acaban perdiendo. Entonces ha sucedido que se ha ido transformando y que la gente ha ido viendo mayor beneficio en plantaciones monocultivo de eucalipto, de pinares, con la consecuente pérdida de biodiversidad, peligro de incendios forestales, desertificación, etc. Entonces nos apetecía darle un nuevo valor al bosque, ¿no? Darle un valor añadido al bosque autóctono y hacer algo que fuera, por supuesto, muy respetuoso y sostenible en relación con él, pero que nos generará un beneficio, una forma de vivir. Entonces dimos un poco con un método de cultivo de setas, que es un método de cultivo milenario, ancestral en Japón, en Corea, en el este de China, que es la propia utilización de los sustratos naturales, maderas, ramas, etcétera, de los bosques para el cultivo de setas y aprovechar la propia climatología que el bosque genera, ¿no? de sombra, humedad, regulación de temperatura, etcétera. Entonces, un poco aunando estas necesidades con estas ideas, fuimos como hace unos 8 años investigando, viendo, probando, porque había muy poca información al respecto, apenas había 4 cosas por ahí publicadas. Prácticamente en Europa no había casi nadie empezando a cultivar de esta forma, en Estados Unidos algo más. Pero poco a poco pues, fuimos probando, fuimos adaptando un poco ensayo y error, ¿no? Buscando la forma de que estos cultivos pues fueran viables desde el punto de vista económico también, ¿no? Entonces, a su vez, aunando, digamos, esta particularidad de obtener un alimento de una forma que tenía que ser respetuosa con el medio ambiente, que fuera un alimento de calidad, ¿vale? Porque al respetar los procesos naturales, ¿no? Como ponía Vero en su última frase, que es muy cierto, al respetar los procesos naturales y los ritmos naturales de producción de un alimento, siempre hace que el alimento sea más sano y de mayor calidad, ¿no? Entonces nosotros vimos que efectivamente las setas cultivadas con esta técnica de cultivo eran mucho más, tenían una calidad mucho mayor y por lo tanto ese valor añadido nos permitía competir, digamos, con las grandes producciones más industriales de setas que hay por otras partes de España, ¿no? Entre los valores, digamos, que rondaban un poco la idea del proyecto, por supuesto ya hemos visto que queríamos hacer algo integrado en la naturaleza y respetuoso con la naturaleza, no solo por el hecho de obtener un sello ecológico, sino hacerlo de verdad, respetuoso. Poner un poco a las personas también en el centro de digamos, los intereses del proyecto, desde el punto de vista de que generara puestos de trabajo decentes y saludables a la hora de trabajar, sin largas jornadas, sin, como decíamos, largos desplazamientos, en un entorno agradable de trabajo, etcétera, etcétera. Y generar una economía local y circular en el sentido de apostar por tanto proveernos de materiales locales y trabajar con clientes y proveedores locales, como a la hora de distribuir nuestros productos, hacerlo también apostando por el pequeño comercio y de cercanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco así, pues fuimos esbozando pues lo que hoy en día es Funginatur, ¿no? Si queréis os cuento un poquito de cómo es el proceso productivo, porque es así bastante mágico al final, ¿no? Es como un pequeño cuento
en un entorno además de bosque muy mágico, ¿no? Básicamente, como os decía, es un cultivo que es muy tradicional y antiguo en China y Japón y está en continua, está totalmente en contraposición a lo que es el cultivo industrial de setas, ¿no? El cultivo industrial utiliza grandes naves, grandes instalaciones climatizadas, donde aprovechando residuos secundarios de la ganadería y la agricultura, estiércoles, paja, salvado de trigo, etcétera, otros desechos, digamos, de la agricultura, son materiales muy baratos que además enriquecen con otros aditivos y demás, generan setas con una gran eficiencia, ¿no? A nivel productivo. Es decir, son naves muy productivas, en muy poco tiempo consiguen grandes rendimientos, pero son naves que tienen un gasto energético muy grande, una cantidad de residuos muy grande y que a su vez están produciendo un alimento que no es sano. Se sabe cada vez más que los hongos son auténticas esponjas y si crecen en un sustrato, digamos que si se les da de comer de un alimento que no es sano a priori, como estos residuos que os digo, que muchas veces llevan fitosanitarios, antibióticos, en el caso de estiércoles, etcétera, pues todo eso va a parar a las setas, ¿no? Entonces, estamos generando un alimento que no es sano, ¿no? Y al otro extremo está este método de cultivo que, como os digo, aprovecha los sustratos naturales de los bosques, las ramas y troncos provenientes, como vamos a ver, de entresacas y aclareos sostenibles, y utiliza el propio clima que genera el bosque para el crecimiento de las setas, ¿no? Que es un poco ese clima ideal, húmedo, sombrío y con una temperatura templada la mayor parte del año por estar cerca de la costa nosotros, ¿no? Es, por supuesto, de esta manera un cultivo que no requiere de grandes inversiones y que permite, por tanto, generar pequeños productores por todo el área rural, que es donde más falta hace realmente, ¿no? Generar economía y que podría ser un cultivo muy sostenible y, como os digo, muy interesante a nivel económico para todas las zonas rurales, al menos de la cordillera, ¿no? Que es un poco el lugar ideal climáticamente de donde se daría bien este tipo de cultivos. Más o menos coincide la zona óptima con estas zonas que tenemos pintadas en azules en la península, donde coincide un clima más o menos templado por su cercanía al mar, por una humedad relativa elevada la mayor parte del año, precipitaciones elevadas. En esas zonas sería donde climáticamente se podrían llevar a cabo este tipo de cultivos. Uno de los pilares, ¿no?, que era muy importante, como os decía, ya que el recurso que utilizamos, el alimento que utilizamos para las setas son troncos y ramas de árboles autóctonos siempre, era hacer esta gestión, esta obtención de la materia prima de forma muy respetuosa y sostenible, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde intentamos también que generara un beneficio local al entorno donde estamos trabajando, desde el punto de vista que por un lado obtenemos estos sustratos de dos formas. Por un lado, vamos comprando nosotros mismos bosques, de los que vamos haciendo nosotros una gestión cuidadosa, sin maquinaria pesada, se hace todo de manera muy manual y vamos haciendo aclareos, someros, ligeros para favorecer también el desarrollo de la masa forestal sin generar un gran impacto. Y por otro lado, hacemos trueques, intercambios con los vecinos en los que les ofrecemos hacerles una limpieza. Hay mucha gente mayor en la zona en la que ya no tienen fuerzas o ganas para cuidar de los montes de los que son propietarios. Eso hace que la masa forestal coja mucha densidad de árboles, matorral, lo que también los hace más peligrosos desde el punto de vista de los incendios, ¿no?
Entonces, estos aclareos someros favorecen muchas veces, ¿no?, el desarrollo sano de estas masas forestales. O sucede mucho, por ejemplo, en el caso de los castañeos, ¿no? Los castañeos se gestionaban pues utilizando una manera de limpieza en la que los castaños estaban separados por más de 10 metros entre ellos. De esa manera se favorecía el fruto de la castaña, y al abandonarse esas limpiezas de los castañeos, rebrota un bosque joven que acaba matando muchas veces a esos castaños centenarios o a veces milenarios, ¿no? Entonces, este tipo de obtención de sustratos para el cultivo de setas es muy compatible, por ejemplo, con el cuidado de los castañeos o castañares. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo antes, cómo era la masa forestal y cómo quedó después de hacer un ligero acalareo, en la que no vemos que haya habido una intervención muy grande, no hemos hecho grandes estropicios, pero hemos saneado la masa forestal y obtenido sustratos para el cultivo de nuestras setas, ¿no? Se pueden cultivar gran cantidad de setas sobre maderas. Algunas son más específicas de un tipo de maderas o de otras. Algunas son más interesantes desde el punto de vista económico que otras. Todas ellas se están encontrando que tienen propiedades medicinales, además muy interesantes, relacionadas con el sistema inmunitario, de refuerzo inmunitario, anticancerígenas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos descubriendo poco a poco lo interesantes que son estas setas de cultivo sobre maderas, tanto desde el punto de vista nutricional, porque tienen muy poca grasa, una proporción de proteína muy elevada, vitaminas y oligoelementos muy interesantes y muy variados. Pero nosotros, aunque sí cultivamos 4 o 5 variedades, sobre todo apostamos por el shiitake, porque es una seta que a nivel económico es muy interesante, que se da muy bien en todo lo que sería la cordillera y sobre todo le va muy bien el cultivo sobre roble y castaño, que es un poco los dominantes en nuestra masa forestal, y que además es una seta que podemos cultivar prácticamente en nuestro clima 10 meses al año de manera continua, ¿no? Y con una calidad excelente. Nosotros es un poco la ventaja con la que jugamos, ¿no? Que podemos, que el aspecto, las cualidades organolépticas que presentan estas setas cultivadas de esta forma, pues hace que destaquen mucho y se desmarquen claramente de las shiitake más cultivadas de manera industrial, ¿no? Bueno, el método de cultivo, el método de inoculación y de producción de los troncos es algo muy manual, es muy sencillito, que no requiere tampoco grandes instalaciones ni inversiones. Una vez los troncos inoculados se incuban en el bosque durante 12 meses en un lugar húmedo a la sombra. Al año de incubación ya empezamos a sumergir los troncos en agua del propio río que tenemos al lado, y esta inmersión en agua es lo que hace activar la producción de setas en los troncos de shiitake, que en pocos días, en 5 o 10 días, como vemos en la fotografía, pues empiezan a brotar y a generar setas, ¿no? Esos troncos, además, lo bueno que tiene es que cada 2 meses los podemos volver a sumergir en agua y obtener una nueva cosecha de shiitake, y nos van a durar 3-4 años produciendo, ¿no? Entonces, al final optimizamos, sacamos un buen rendimiento de los troncos, a pesar de que es más laboriosa su obtención desde el bosque, la inoculación y demás, pues al final a medio plazo se les saca un rendimiento económico interesante, ¿no? Ahí vemos una de las instalaciones donde metemos los troncos a la hora de que están produciendo las setas, porque de esa manera las setas no son atacadas por insectos, si llueve no se mojan, entonces simplemente es una especie de tendejón con una mosquitera en la que protegemos a los troncos en el momento que están produciendo, ¿no? Ahí vemos una cosecha de shiitake, que ya veis que el aspecto es
es mucho más, bueno, pues mucho más atractivo, ¿no?, que los shiitake que podemos encontrar pues en los supermercados, ¿no? Recientemente hemos sacado una línea de conservas también, aprovechando los excedentes de setas que puntualmente podemos tener, o setas de calibre pequeño que tienen peor salida comercial, pues aprovechando también la colaboración con el proyecto de Kikirikop que acabamos de ver, utilizando el obrador y sus instalaciones, que somos vecinos en el vivero de empresas, pues hacemos estas 3 conservas, aprovechando, ya os digo, para que no se tenga que tirar nada de alimento y pueda servir para enviar más lejos que la seta fresca o bueno, es una forma de conservación de las setas. Bueno, dentro de todos estos valores añadidos que ya hemos visto un poco, pues por supuesto estamos como productores ecológicos, inscritos en el COPAE también. Es un alimento, pues como os digo, que al estar producido de una manera sostenible dentro del bosque, pues es un alimento que es muy, digamos, fácil de vender a la hora de que la historia que hay detrás pues es muy atractiva, y realizamos visitas a la finca para enseñar a los clientes o a la gente que está interesada cómo es el proceso, y entonces con eso nos podemos desmarcar un poquito y enseñar cómo se puede producir un alimento de una forma natural y respetuosa, ¿no? A la hora de la distribución, apostamos, por supuesto, por hacer nosotros mismos la distribución sin intermediación. Trabajamos directamente nosotros con los clientes, de manera que así el trato es más directo, de mayor calidad y, por supuesto, la seta llega con mucha más calidad. Nosotros, desde que cosechamos las setas hasta que llegan a una tienda o a un restaurante, no pasan nunca más de 3 días, ¿no? Mientras que las setas de distribución más industrial, entre que pasan al distribuidor, el distribuidor consigue venderlas al consumidor final y demás, pues te pasan fácilmente una semana, 10 días, y al ser un producto tan perecedero ya llega muy mermado, ¿no?, en calidad. Apostamos por tiendas de cercanía, tiendas pequeñas o restaurantes, grupos locales. Hacemos también venta directa en la propia nave y también vendemos en ferias ecológicas y del sector de alimentación ecológica y demás. Y bueno, también apostamos un poco, como decíamos, por una distribución, un reparto conjunto, ¿no?, con otros proyectos para abaratar costes a la hora de hacer los repartos y demás, y que así sea también más sostenible desde el punto de vista energético y más rentable para hacer bueno, pues para llevar a cabo el proyecto, ¿no? No conté, bueno, también a la hora de financiarnos, de llevar a cabo pues las inversiones necesarias. Por supuesto, contamos también con la colaboración del Ayuntamiento de aquí de Cabranes, con el uso de una de las naves del vivero de empresas, y a la hora de financiarnos también intentamos no caer en un crédito bancario que te compromete, digamos, de una manera muy complicada en proyectos de este tipo. Bueno, de primeras era difícil que nos lo concedieran porque no es un proyecto que se pueda evaluar fácilmente, ya que era algo muy nuevo, no había antecedentes prácticamente en España y era muy difícil conseguir un crédito para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces recurrimos a 2 cosas. Una fue un crowdfunding que tuvo bastante éxito y con el que financiamos parte de nuestras necesidades, y la otra también somos socios de COP57, con las que también pedimos un crédito para abordar todos los gastos un poco que teníamos a la hora de hacer esta ampliación reciente que hicimos, en la que también permitió que
entraran otros 2 socios a formar parte del proyecto, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más, alguna cosa por ahí me he dejado, pero bueno, ahora en las preguntas seguro que podemos charlar de más detalles. Por mi parte, si queréis más información podéis entrar en la página web y ahí tenéis más desarrollado pues todo nuestro proyecto y cosas que ofrecemos, porque aparte de las setas, que no comenté, por ejemplo, ofrecemos también formación, ¿no? Nos parecía importante compartir la información que hemos conseguido a lo largo de los años, ya que, como decíamos, nos parece que es un tipo de cultivo que puede ser muy viable en zonas rurales y generar una economía muy interesante. Pues hacemos la formación mediante cursos, asesoramientos, tenemos disponibles pues las herramientas y los materiales necesarios para que la gente también pueda llevar a cabo de manera para autocultivo o como pequeños proyectos de cultivo profesional, ¿no? Y nada más, ya no me enrollo más. Vale. Oye, una cosa, las presentaciones de Verónica y Leandro, si nos las podréis pasar por si a alguien le interesa. Sí, sin problema. O dejarnos igual alguna, pues eso, la web, las redes, si hay alguna referencia para pasar a la gente por si quiere enterarse un poco mejor, hacer algún pedido, lo que sea. Sí, ahí al final estaba la página web nuestra, funginatur.com, pues podéis ahí obtener toda la información, pero sí, la presentación no sé, os la puedo pasar y no sé si la colgáis en algún sitio o la mandamos por correo. O... Sí, la pasamos al email, ¿no? Desde... Vale. Y vosotros ya, bueno, sí, por nuestra parte también sin problema, vaya. Vale, pues cambiamos a los consumidores. María, Sun, Arantxa, ¿quién quiere empezar? Bueno, no sé. María Sun. Pues venga, María Sun. No sé. No, es que no la veo tampoco a ella. Si bueno, no empiezo yo, no me importa. El micro activado y así ya vamos del tirón. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Vale, bueno, yo no preparé ninguna presentación tan bonita como la que han hecho ellos, porque además la presentación que tenemos nosotros es sobre la campaña de Avilés libre de plástico, que tampoco tiene que ver, pero no tanto con el tema que se trata hoy aquí, ¿no? Nosotros no somos un grupo de consumo, somos una asociación de consumidores conscientes. Entonces, el trabajo que realizamos, que comenzamos a hacer hace 8 años, más o menos, en que se organizaron en Avilés unas jornadas para la reducción de los residuos y participaron distintas asociaciones, personas a título individual. Bueno, eso fue el germen a partir del cual decidimos asociarnos una serie de personas que estábamos en otras asociaciones, en grupos de consumo, haciendo otras cosas. Nos unimos en esta asociación, el Pasu Verde, Asociación de Consumidores Conscientes. Lo que llevamos haciendo ahora un tiempo es una campaña que se llama Comarca de Avilés libre de plásticos, y sobre todo es por la reducción y la desaparición de los residuos plásticos, del sobreconsumo que hay y sobreembalaje y absurdo del plástico. Pero bueno, no me voy a centrar en eso porque esto va como más enfocado al tema del consumo responsable, del consumo consciente. Entonces, nuestro objetivo desde el Pasu Verde es informar y concienciar. En la medida en que podemos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, pues, hacemos talleres, hacemos charlas, hacemos performance, hacemos peticiones de firmas para intentar llegar a los organismos oficiales también, hacemos sinergias y tejemos redes con otros grupos, con grupos de consumo, con otras asociaciones. Y ahora lo último que se ha hecho es una revista que es gratuita y que se centra en todo lo que se está moviendo en la parte central de Asturias, de Avilés, bueno, sí, más que nada la comarca de Avilés. Bueno, pues para que la gente sepa qué opciones tiene de consumo, porque muchas veces tú quieres cambiar tu forma de consumir
y no sabes cómo hacerlo. Entonces, en la revista participan todos los productores que hay en la zona, comercios de ecológico, bueno. Luego, mira, no sé si se ve, no sé si se ve o no se ve. Ese sería el primer número. Vamos a sacar ahora el cuarto número de la revista. Bueno, con entrevistas, con derechos del consumidor, con todas estas cosas que os cuento. Bueno, nosotros lo que nos importa es que las personas tomen conciencia del poder que tienen como consumidores, porque muchas veces el problema es que tú quieres cambiar, quieres comer más sano, quieres acceder a ese tipo de productos y, bueno, pues te cuesta salir de tu zona de confort, no tienes la información suficiente. Entonces, lo primero que debes preguntarte como consumidor consciente es qué repercusión tiene la manera en que yo consumo en el resto del planeta, ¿no? En la salud también, en mi salud y en la salud del planeta. Desde ahí, pues lo que implica mi manera de consumir a nivel social y a nivel medioambiental. Como decían ellos, pues ellos están involucrados en proyectos totalmente que buscan la sostenibilidad, que buscan la regeneración de la vida rural, del bosque, bueno, el aprovechamiento de recursos. Entonces, claro, para que un consumidor llegue a este nivel de conciencia tiene que darse un proceso. No llegamos ahí de repente. Vivimos en una sociedad de consumo, de sobreproducción ilimitada de recursos naturales, de bienes de consumo y bueno, creemos que eso es lo que hay. Hasta que alguien nos dice, mira, no, y tú te empiezas a plantear cosas y a partir de ahí empiezas a cambiar y puedes tomar responsabilidad. Y esa responsabilidad que tomas personal, pues genera el cambio. Entonces, como consumidor responsable, llegas a preguntarte, pues, ¿qué puedo hacer yo, no? Lo primero, pues tengo que salir de mi zona de confort. Tengo que dejar de ir al supermercado y tengo que empezar a ponerme en contacto con productores, comprar directamente a ellos, meterme en un grupo de consumo, comprar en las tiendas pequeñitas de mi barrio, en las tiendas de ecológico. Comienzas a informarte y empiezas a dar pasitos hacia ese cambio, ¿no? Entonces tienes que llegar a actuar con coherencia, ¿no? De lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Porque muchas veces pensamos de una manera, queremos hacerlo, pero realmente luego no llegamos a ello, ¿no? Es importante el conocimiento por ejemplo, de pues, lo que han hecho ellos ahora, ¿no? Que eso llegue al consumidor, a la gente de la calle, porque realmente no se conoce. La mayoría de la población, la sociedad, vive inmersa en una burbuja que te dejas llevar y, bueno, pues lo que te venden. Y claro, es fundamental que esto se expanda, digamos, ¿no? Que yo creo que está ocurriendo, pero a un ritmo quizás pues menor del que nos gustaría. Entonces, bueno, el tema de la justicia social, todas estas cosas, ¿no? Y pensar en nuestra salud, porque ahora hay mucha moda también, a lo mejor bueno, mira, por ejemplo, lo de las setas, ¿no? El tema de las setas, pues es verdad que tienen muchísimas propiedades, ¿no? Pero en otros productos también hay engaños. Quiero decir, la información a veces es engañosa, no sé cómo deciros. Es importante profundizar y tener información veraz. Y yo creo que esa información veraz, por ejemplo, en una tienda de ecológico, si la persona que trabaja allí está muy implicada, muy concienciada, yo, por ejemplo, consumo aquí en Piedras en Biorruta, ¿no? Que supongo que alguno conocéis por ejemplo, no sé si Leandro le conoce a Lisbeth. Sí. Creo que sí, porque tiene el shiitake y tal. Pues para mí es una persona súper importante porque está muy concienciada. Entonces, cualquier duda que tengo, ella siempre está, no solamente se limita a vender un producto, va más allá de eso, informa y entonces está abriendo camino ahí. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo esto, esos cambios que se generan, bueno, pues es el consumir de otra manera.
Bueno, pues me tengo que tomar la molestia de empezar a ir a comprar a distintas tiendas, de ponerme en contacto pues, con el productor directamente, y eso supone un esfuerzo. Vamos a consumir productos de cercanía, de kilómetro cero, vamos a minimizar esa huella de carbono, vamos a consumir de temporada. Aquí los productores que hay, por ejemplo, está Libélula Huerta, la Figal, la Enredadera, se está moviendo muchísimo. El mercado ecológico de raíces, que se hace de junio a octubre. Yo ahí participo con Libélula también, que estoy en Libélula, por ejemplo, y también es una ventana para que cada vez hay más gente que va a comprar y que ya lo conoce y que se hace fiel a ese consumo, a esa manera de consumir, ¿no? Entonces, bueno, la compra directa al productor, fomentar los grupos de consumo, a mí me parece eso fundamental. Y el pequeño comercio de las tiendas de ecológico, que les cuesta mucho, me parece a mí, salir adelante, y como a vosotros, imagino, ¿no? Y fomentarlo, ¿no? Entonces, crear esta conciencia entre los consumidores. El comprar a granel, evitar los plásticos. Bueno, todo esto supone, pues, primero, conocer a la persona que está produciendo lo que tú te comes. Y eso es fundamental, porque no es lo mismo, claro, comprar en un supermercado que comprar en Libélula, que subo y Susana me está dando la calabaza que ella misma, y la estoy viendo, que puedo ir a verla crecer y que tengo con ella una relación además afectiva, ¿no? Porque también se establecen estas relaciones de afecto y de confianza, que son tan importantes. Recibes información para seguir avanzando en este proceso de ese cambio, ¿no? Adquieres productos que son respetuosos con el planeta y bueno, por un precio justo, porque siempre estamos con el tema de que lo ecológico es más caro. Yo creo que ahí viene algo importante, que es valorizar, poner en valor el esfuerzo que vosotros hacéis, lo difícil que resulta, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo los grandes productores, estas grandes cooperativas, yo qué sé, que tienen tantísimo poder, estos monocultivos, que una persona que tiene su huerta, que la tiene que sacar adelante con unos medios sin utilizar agroquímicos, ni pesticidas, ni nada, perdiendo a veces cosechas, me imagino. O sea, todo esto hay que ponerlo en valor, y luego el valor que tiene de respeto con el medio ambiente y con la salud. Al final no es más caro el ecológico realmente. Nos está saliendo bastante más caro comer de esa manera que se está comiendo, ¿no? Comer tanta basura y consumir de esa forma, ¿no? Bueno, por eso yo creo que esos precios sí son justos. Claro, es verdad que no todo el mundo quizás puede acceder a ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la verdura no es de lo más caro en ecológico. Más o menos gastas lo mismo, y a veces menos, porque tú el envasado del supermercado, esas verduras que vienen envasadas en el plastiquito, en la bandeja de Polespan o Forespan, como se llame, estás pagando el envase, tú ahí estás pagando el envase, no estás pagando el producto. Estamos dando dinero a Ecoembes, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas hay que pensarlas y hay que saberlas, claro, porque cuestionártelo y decir, bueno, ¿en qué quiero yo emplear realmente mi dinero, no? Cambias también de forma de comer, porque es verdad, haces un cambio en tus hábitos, totalmente, vas cambiando de hábitos. Lo que decía Verónica de la Asturcilla, pues claro que tiene razón, también hay que darse un placer, ¿no? Pero sabes que estás comiendo, pues, sano también, que esas avellanas han sido recogidas, que esa leche es ecológica. No es lo mismo que comerte algo que viene con aceite de palma, que sabes que estás destruyendo un ecosistema para plantar esa palma. Están muriendo orangutanes, o sea, es muy diferente. Esa conciencia, ese clic que tiene que quedarse en las personas, pues eso lleva un tiempo, y nuestro objetivo sí que es ese, ¿no? Que haya ese cambio. Colaborar en el desarrollo del comercio justo y que sea respetuoso con los trabajadores, lo que decía Leandro, que las personas tengan más tiempo
sea un trabajo de calidad, que no sea trabajar para producir, sino tener otra relación con el trabajo también, ¿no? Y volvemos a lo mismo, una valorización de las personas que se dedican a ello. Bueno, y luego supone decrecer, vivir simple, consumir solo lo que necesito, ¿no? Y saber que cada pequeño acto que hacemos en nuestra vida cotidiana, pues cambia el mundo y lo mejora, ¿no? Bueno, pues no sé, todo esto lleva pues a favorecer las formas de cultivo que también enriquecen los suelos, que regeneran los bosques, que respetan los ecosistemas. En definitiva, bueno, lo que necesita el consumidor desde nuestro punto de vista, sobre todo, en principio, es información. A partir de tener esta información, tú puedes hacer un cambio de conciencia. Y a partir de hacer este cambio de conciencia, puedes hacer un cambio en tus hábitos de consumo. Es importante llegar a tener esta cercanía con el productor y esta accesibilidad, tejer todas estas redes para conseguir estas sinergias y bueno, expandirlo y crecer, ¿no? En cuanto... Vale. ¿Puedes ir cerrando, porfa, Arantxa, o te queda mucho? No, solamente quería referirme a la crisis económica y sanitaria que habíais puesto en punto. Y bueno, nada, decir que esto que pone de manifiesto la necesidad del cambio en el sistema económico de crecimiento ilimitado, en esta sociedad de consumo, este sistema de globalización, y que se impone de crecer, volver a la tierra, como decía, a la tradición y a los pueblos, y que este sistema actual pues lo que genera es la destrucción de ecosistemas, como dije, el cambio climático, y bueno, pues todo esto traerá consigo más virus, más plagas, más enfermedades, desastres naturales, bueno, todo esto que ya está ocurriendo, la desertización, empobrecimiento, paro, movimientos migratorios, todo esto ya lo tenemos aquí y todo esto tiene una única solución, que es reconocer nuestra responsabilidad en ello también. Como consumidores tenemos un voto que podemos usar cada vez que vamos a comprar. ¿Y cómo hagamos esa compra? Pues es responsabilidad nuestra, personal, de cada uno. Y nada más, que tenemos que asumir esta responsabilidad y que, bueno, me parece fenomenal todas estas iniciativas, todas estas nuevas formas de producción y que hay que fomentarlo y que hay que apoyarlo. Y nada más, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Os puse en el chat los datos de Kikirikop. Leandro, si me quieres pasar un correo con los vuestros, lo pego también ahí para que la gente ya lo tenga antes de que acabe la charla. Y vamos con... Mándame un email. Y vamos con María Asun. María Asun. Abre micro. Ahora sí. Ahora, dale. Perdón. Bueno, pues soy María Asun de la cooperativa Xuntase y cuando nos llamasteis para este encuentro sobre economía circular, que se basa en la innovación, la colaboración y que se interrelaciona con la sostenibilidad, nosotras ahí estamos desde otra mirada, pero que nos parecía importante el encontrarnos y el aprender a lo que hemos hecho y sobre todo lo que habéis dicho todas, que es hacer redes, ¿no? Que es fundamental para cambiar el estado de cosas. Así que yo voy sucintamente a presentaros nuestro proyecto y ver en qué nos podemos pues, encontrar. Nuestro proyecto, Xuntase, es una cooperativa de consumidores y usuarios y en cesión de uso. Y esto de cesión de uso para nosotras es muy importante porque desde el principio no queríamos que nadie especulase con estos proyectos. Como sabéis, en este modelo la propiedad no es individual, sino que es colectiva. Llevamos ya más de 6 años trabajando en este proyecto que poco a poco va tomando en forma y que en breve comenzará a materializarse
ya que esperamos que para la primavera podamos empezar a construir. Se trata este proyecto de un grupo de personas, que se ha unido alrededor de unos principios, unas viviendas colaborativas, lo que se ha denominado cohousing, unos principios, en los principios que nos basamos son de sostenibilidad, somos intergeneracionales, los cocuidados para nosotros forman parte básica de nuestro proyecto y somos abiertos a la comunidad, en absoluto ningún gueto, y vamos para ser unas vecinas, unos vecinos más y apoyarnos y bueno, pues contribuir como unos vecinos más. Para esto hemos adquirido un terreno en Carabies, en Llanera, de unos 11.000 metros cuadrados, donde vamos a hacer 36 viviendas privativas y más de 1.000 metros vamos a tener de instalaciones comunes, de lo que llamamos la casa común. Esto ya tenemos el proyecto arquitectónico que ha sido elaborado mediante un proceso participativo porque entendemos que la arquitectura condiciona la forma de vida. Es fundamental. Así como quieres vivir, tienes que construir. Y de ahí que no es baladí el que vivamos donde vivimos ahora, normalmente en pisos donde no hay ningún espacio para la socialización y bueno, están hechas para el individualismo y para este tipo de sociedad. Como os decía al principio, voy a ir muy deprisa, si queréis después en el coloquio podéis preguntar, pero bueno, por acercaros, el principio en el que se basa nuestro proyecto es el de la sostenibilidad. Y aquí lo hemos visto en las tres patas, la sostenibilidad ecológica, ahí hemos prestado especial atención a la forma de construcción, una forma de construcción que lo primero que nos planteamos no es qué tipo de energía vamos a poner, sino cómo construir para no necesitar mucha energía. Es cierto que vamos a necesitar alguna fuente y estamos trabajando ahora, iremos a la fotovoltaica. También cuidaremos los materiales y tendremos en cuenta las emisiones de CO2, todo ello hasta donde nos sea posible como consumidores, ¿no? En la construcción vamos hacia un modelo que se llama 000, que es cero gasto de energía, de agua y de residuos, porque vamos a intentar el reciclaje y todo esto. Todo el consumo se basará en utilizar solamente lo necesario. Y deciros que esto no es sencillo, tendremos que aprenderlo. De ahí que me agradó mucho que algunos de las personas de los colectivos que estáis aquí os dediquéis específicamente a la formación porque nosotros la estamos haciendo continuamente y creemos que es básico para cambiar las cosas. Vamos hacia un reciclado, no queremos que se desperdicie nada de comida en nuestro complejo, daros cuenta que en estas 36 viviendas va a haber no menos de 60 personas. Vamos a ir con una idea de compartir cosas que casi no necesitamos y que no usamos o usamos en muy contadas ocasiones, ponerlas en común. Estamos estudiando el reaprovechamiento del agua y su posterior depuración para que vuelva a la naturaleza limpia. Vamos a realizar en estos momentos, y estamos trabajando en ello, una plantación de árboles en estos 11.000 metros con criterios de recuperación del medio ambiente, pues estamos estudiando el tipo de arbolado que requiere la zona donde vamos a vivir para regenerar tanto los suelos como la flora y así atraer pues, a la fauna. Eso en cuanto a la sostenibilidad ecológica. También hemos tenido en cuenta la sostenibilidad económica. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues sabéis que para estos proyectos nulo apoyo de las administraciones y lo que vamos a hacer las y los cooperativistas es poner todo lo que tengamos. Hay personas aquí que a lo largo de nuestra vida pues tenemos un piso, una casa que vamos a vender y vamos a poner nuestros dineros ahí, pero hay gente que no tiene vivienda para vender. Y para ello tenemos que recurrir a crédito. Estamos trabajando con Banca Ética, hemos hecho un encuentro al que desgraciadamente no ha asistido Trío 2. Trío 2 no está apoyando pues, todo este tipo de proyectos. Sí, COP57 y FIARE. Queremos además poner en valor nuestro dinero, por lo que vamos a intentar ir hacia una autofinanciación. Y vamos a proponeros a todas las personas que estáis y que conocemos todos estos proyectos y que tengáis algún ahorro, que ese dinero que la gente
tenéis en los bancos y que no dan un duro y que, como hemos oído en fechas recientes, van a empezar a cobrar, pues bien, vamos a proponeros que lo pongáis en nuestro proyecto y os daríamos lo mismo que nos van a cobrar los bancos por una hipoteca. En este momento, según nos han informado, el 2%. También la sostenibilidad social es fundamental para nosotros, el hacer comunidad. ¿Y cómo hacemos comunidad? Pues trabajando, debatiéndolo, pasándolo también lo mejor posible, pero sobre todo formándonos. Estamos haciendo toda una serie de talleres que nos permitan conseguirlo. Viviremos con el principio de coayuda y procuraremos que nuestra comunidad no salga a nadie por temas económicos. Para ello hemos establecido una pequeña cuota mensual de ¿cómo se llama esto? Pues de solidaridad, una cuota de solidaridad. Puede ocurrir al ser intergeneracional nuestro proyecto, puede ocurrir que haya gente que en un momento determinado quede en el paro y no pueda pagar lo que le corresponda, o bien que sobrevenga una gran dependencia y la comunidad se hará cargo. En estos momentos estamos estudiando cómo y en qué partes. Es decir, lo que tratamos en esto es recuperar valores que ya tenían nuestros ancestros. Por señalar cosas concretas, estamos comprometidas, como no, con el comercio de proximidad. Constituiremos un grupo de consumo. Muchas de nosotras, de las personas que participamos en este proyecto, ya estamos en grupos de consumo, en grupos de consumo, un grupo de consumo abierto a nuestros vecinos y vecinas. Nosotras nos vamos a ir a Carabiés, que es un pequeño pueblecito de la zona de Llanera, donde consumiremos de los productores en ecológico, siempre que sea posible, de la zona o donde tengamos, pero bueno, con el menor impacto posible. Con ello entendemos que también ayudamos a fijar población. Y de todos aquellos productos que nuestra tierra no da, pues algunas legumbres, algunas verduras o frutas, aceite, café y otros temas, procuraremos como grupo de consumo establecer relaciones con otras cooperativas nacionales o internacionales, pues que abracen los mismos principios que nosotras. Muy importante para todo esto es lo que hoy estamos haciendo, establecer redes para hacer esto posible. El reciclado, dado que el horizonte es muy ambicioso, 0 residuos, no sabemos muy bien cómo lo vamos a conseguir, pero seguro que juntas y juntos va a ser más fácil. La idea principal con la que vamos es generar los menores residuos posibles. Para ello es fundamental la forma en que vamos a hacer las compras. Vamos a hacer compras a granel, sin plásticos, y esto, como os decía, es mucho más fácil si nos juntamos, nos organizamos. Algo que también decía Arantxa, en las ciudades está viendo ya, pues por bloques, etcétera, ya está viendo cosas, iniciativas de este tipo para juntarse como consumidores y también en la coayuda. La idea, por tanto, es reciclar todo aquello que sea posible y, claro, reutilizarlo. Y para esto, qué duda cabe que la formación nos resulta imprescindible. Y el compostaje también. En estos 11.000 metros, aparte de construir esto que os decíamos, queremos tener nuestros propios huertos ecológicos y este compostaje servirá como abono para nuestros futuros huertos. Estamos, para acabar, deciros que como todos, creo, estamos firmemente convencidas de que si no tenemos sueños y trabajamos para que estos se cumplan, nunca vamos a cambiar las cosas. Lo más complicado de estos proyectos es articular un grupo de gente que los lleve a cabo. En ello estamos, es la parte con toda la complicación que hubo pues, para hacer el proyecto, para encontrar un terreno donde construir, que nos llevó 3 años, todo muy complicado. Sin duda alguna, el elemento más complicado es el juntar a la gente para llevar a cabo todo esto. Para llevar a cabo estos proyectos, para cambiar la forma de consumir, en el caso de que hoy nos ocupa, debemos, como decíais varios, necesitamos un cambio de actitud, un cambio de nuestras mentes y de nuestras conciencias. Pasar de una economía de acumulación, de consumo individualista y, como hemos comprobado, depredadora, necesitamos un cambio de mentalidad. No nacemos, porque estamos convencidos, no nacemos comunitarios. Somos productos de una educación y en ese camino estamos. Así que gracias por habernos invitado.
Vale, pues muchas gracias, Asun. Óscar, ¿leo algunas de esas preguntas del chat? Sí, bueno, había una pregunta de ¿a cuánto se vende el kilogramo a un consumidor? Que le preguntaba David a Leandro, que creo que le ha respondido ya, si no he visto mal. Y en principio también preguntaba María Asunción que si deshidratáis las setas y las comercializáis. Dirigida a Leandro. Ábrete el micro, por favor, Leandro. Sí, es verdad, no sabía que lo tenía desactivado. Sí, estamos deshidratando, es un producto que vamos a sacar ahora en breve. Estamos haciendo acopio de todas estas setas que hemos ido deshidratando a lo largo del verano y el otoño. Ahora en breve las sacaremos de cara al invierno, que es un poco cuando la seta en fresco se para la producción, sobre todo de diciembre, enero, febrero, es cuando no tenemos producción de seta fresca, entonces le daremos salida sobre todo a estas deshidratadas. Perfecto. En principio en el chat no hay más preguntas, no sé si alguien quiere abrir el micro, comentar. Yo tenía algo. una, si se puede. Sí, claro. Que, bueno, un poco tal. A nivel de compra, ¿qué beneficios tiene comprar directamente a productores como vosotros en lugar de hacerlo en la tienda? ¿Y cómo se puede articular esa compra? ¿Te respondo yo o Por ejemplo, sí, Verónica, si luego quiere contar algo también. ¿Cómo podéis como consumidor hacernos una compra? Dices, sí, ¿y qué ventajas tiene con respecto a cogerlo directamente en la tienda? Bueno, en realidad nosotros, claro, un poco por respeto también al pequeño comercio con el que trabajamos, los precios de comprar la seta aquí son los mismos que en la tienda, ¿no? Porque si no estaríamos un poco haciendo la competencia a nuestros propios clientes, que son al final nuestros socios también en todo esto, ¿no? Lo que no trabajamos con intermediarios, en ese caso, digamos que deberíais encontrar unos precios bastante parecidos en cualquier punto de venta. Y a través de la página web pues podéis también pedir puntualmente setas fresco cuando tenemos disponibilidad o conservas. Cómodamente pues hacemos el envío a casa también en ese caso. O para grupos de consumo, hay veces que hay grupos de consumo que nos contactan. Normalmente no enviamos setas fuera de Asturias, tiendas, restaurantes, normalmente no enviamos setas fuera, pero a veces sí que damos, por ejemplo, a algún supermercado cooperativo o grupos de consumo, pues le damos prioridad y puntualmente cuando tienen pedidos sí que les mandamos cosas. Pregunta también María desde Castropol. Perdona, quería comentar algo, Verónica. Ah, sí, perdona, Verónica, sí, disculpa. Bueno, o sea, sobre esta misma pregunta, nosotros en lo que es la venta directamente al consumidor sí que diferenciamos mucho lo que es la venta individual, que es un poco pues el mismo planteamiento que ha dicho Lean, o sea, una venta a una persona pues, individual, sea por la web o sea en la nave, pues cuando tiene el precio de venta al público, pues similar al que pueden tener las tiendas. Pero para nosotros sí que es importante el tema de los grupos de consumo. O sea, nosotros la compra, digamos, mayorista o colectiva, bueno, mayorista teniendo en cuenta que solo vendemos a pequeño comercio, pues a grupos de consumo vendemos al mismo precio que las tiendinas. Para nosotros las tiendas, las pequeñas tiendas de los barrios, del comercio local, de barrios, de pueblos, de ciudades, hace una labor también social y comunitaria. Y los grupos de consumo, por supuesto, también. O sea que nosotros cuando hay compra colectiva por parte de grupos de consumo sí que le damos en ese sentido una ventaja frente a la compra individual. Bueno, un poco por aclarar, vamos. Y también a nivel, no sé, como que con los grupos de consumo es bonito, ¿no? También puedes compartir más la experiencia, pues muchas veces nos visitan o bueno, incluso a veces hemos tenido como visitas conjuntas, ¿no? Que vienen a Funginaturia, a Sturcilla, o sea, a Kikirikop y bueno, como que estableces otro tipo de relación, ¿no? Sí, nosotros también tenemos un precio
precio de venta a tienda es el mismo que el de los grupos de consumo. Sí. Sí. Vale, y sigo con las preguntas. Comentaba con María desde Castropol. Quería saber si una plantación de setas podría entrar dentro de los programas de desarrollo rural. Sí. De hecho, desde que empezamos nosotros en los últimos años, se han ido incorporando pequeños productores y productoras en el cultivo de setas por toda la región y sí han entrado, o sea, han conseguido ayudas LEADER o de fondos FEDER del tipo de subvenciones de primera instalación. Y el programa LEADER sí que podría entrar. Bueno, ahora creo que se ha reconvertido, no sé cómo van a funcionar a partir de ahora, pero en principio sí que era subvencionable este tipo de actividad. No sé si alguien más quiere abrir el micro o comentar algo de viva voz. Yo solo tenía una duda. Porque ¿estáis todos en Cabranes por algún motivo? Y sobre todo, ¿tenéis buena conexión a internet allí? Porque muchos proyectos de zona rural que, por ejemplo, Xuntase, eso es una preocupación realmente importante de cara a futuro, ¿no? La conexión a internet, que es muy guapo, todo el tema de la zona rural, pero sí es verdad que hay algunos aspectos que, bueno, que deberían mejorar de cara a implantar, por ejemplo, teletrabajo en zonas despobladas. Sí, no sé si quieres contestar tú, Vero. Bueno, no sé, o sea, ¿por qué estamos en Cabranes? No nos conocíamos previamente. Bueno, pues por distintas cuestiones, pues Cabranes ha tenido como un cierto, bueno, bastante significativo aumento de población joven, de nuevos pobladores, que algunas personas somos de otra parte de Asturias, ¿no? Pero esto en realidad no solo Cabranes, sino que, bueno, pues yo creo que varias partes de Asturias están teniendo, a lo mejor no tan llamativo, pero sí afluencia de nuevos pobladores. Y bueno, el internet en el vivero de empresas, ahí Cabranes tiene fibra óptica, tiene un servicio de internet que está bien. Y bueno, no tenemos problemas de conexión, creo, ¿verdad? Vosotros tampoco, ¿no, Lean? No. Y luego, aparte, yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy hablando desde la oficina de Kikirikop, sino desde mi casa, y tenemos esta feria, una cooperativa de usuarios de internet, y va vamos, a tope, o sea, funciona súper bien. Sé que no en todos los sitios llegas a esta feria, porque de hecho somos los miembros de la cooperativa los que vamos poniendo antenas para ir reflejando la señal a otros usuarios. Y sé que, por ejemplo, en zonas medianamente cercanas aquí, por ejemplo, en Piloña, no ha llegado tanto la red a todos los pueblos, ¿no? Como que se va extendiendo, pero bueno, es verdad que es un problema, o sea, el tema del internet en zonas rurales, pero la verdad que en Cabranes en ese sentido es bastante privilegiado. ¿Cómo es la cooperativa Sextaferia? Sextaferia.net. No sé si alguien más quiere preguntar algo, algún comentario. No, en Cabranes, porque se entienda el tema, que os seguimos desde hace tiempo, inclusive preparáis uno de los eventos que yo asistí, era una boda vegana, que por cierto estuvo genial la comida, y bueno, la verdad que fue un acierto, y también la asturcilla. Pero también creo que ahí se implicó de alguna manera los responsables de la zona, tanto en el tema de internet como en poner casas o algunas casas a disposición. Nosotros es un tema que en Cabranes, fijaros, con casi nada enseguida fuisteis gente y bueno, parece ser que también hubo esa implicación y esa visión. Nosotros estamos en la zona central, en Llanera, en Carabiés, en el centro, al lado de los polígonos, y solamente la fibra está allí al lado. Bueno, pues el alcalde nos decía el otro día que, claro, las empresas privadas ya se sabe, si no tienen subvención, y como ahora no hay subvenciones, no van a poner. Yo creo que como consumidores que tenemos una fuerza grande, ahí hay un movimiento muy interesante de asociacionismo, y vamos, que podemos, ¿cómo que si no tenéis subvenciones no vais a meter la fibra óptica?
y decir a las administraciones que tienen que ponerse las pilas. Nosotras deciros que hemos cambiado la ley de servicios sociales. Ahora mismo, aunque en Asturias no nos dan, no tiene mucha repercusión, parece ser, pero sí a nivel nacional, porque hemos conseguido que la gente podamos ir a vivir juntas, porque si es una multinacional nos lo pone muy fácil, pero si es desde la gente, una cooperativa, os puedo decir que ni la legislación urbanística ni la económica lo favorece. Entonces hemos hecho un cambio legislativo, bueno, han hecho un cambio, pero porque hemos estado ahí como hormiguitas en considerar estas casas colaborativas o cohousing como un recurso dentro de los servicios sociales. Eso ha sido muy importante para poder construir el suelo dotacional. Bueno, y también, bueno, anunciaros que otra de las ideas que tenemos, aparte del grupo de consumo, y ver si una tienda de comercio justo, porque es un pueblecito, ya os digo, aislado, y por dar de gente mayor y por dar facilidades. También tenemos pensado un espacio coworking abierto también a la comunidad. Es decir, que tanto desde consumidores y usuarios que somos, podemos, pues cada uno desde su atalaya, juntar todo esto y vamos a ser muy poderosos. Así que gracias. En relación a lo que comentabas, además, Asun, de tejer redes, de aunar proyectos, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Es una pena ahora la situación actual que tenemos de pandemia, pero bueno, quizá más adelante, cuando, si Dios quiere, se estabilice la situación, podamos ir a visitar a Leandro y a Verónica y conocer de primera mano sus proyectos. Sería una buena conclusión a lo mejor para poder seguir tejiendo redes y juntándonos todos, ¿no? en un mismo objetivo. Pues este fin de semana, bueno, perdón, pero COP57 y de hecho Maca, uno de los compañeros de Funginatur, estaban organizando una charla sobre soberanía alimentaria en el antiguo bosque de Fungi, que es un espacio muy bonito y que nos está sirviendo para juntarnos gracias a su generosidad a mucha gente. Y bueno, que a lo mejor pues se volverá a celebrar esta charla cuando haya la oportunidad, porque justo cerraron Gijón el día antes, Gijón, Avilés, Oviedo, y se tuvo que suspender. Pero bueno, que puede ser una oportunidad así para que nos interesan estos temas de juntarnos y charlar. Y a una reivindicación. Pues mira, es una conclusión que esperemos que dentro de no mucho tiempo podamos llevar a cabo. No sé si alguien quiere abrir el micro y comentar algo. Bueno, nada, aprovechando un poco por lanzar ese tema también de que también son los propios consumidores, ¿no? Como ya se indicaba, los que también tienen esa decisión y esa capacidad de cambio en el sentido de cómo se lleva a cabo la producción o el consumo en general, ¿no? En la toma de decisiones de a quién comprar, dónde comprar, existe una gran capacidad, ¿no? de hacer cambiar las cosas también, no solo desde los que estamos en primera línea de producción, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más para ir cerrando. Bueno, pues en principio, si nadie quiere comentar algo más, damos unos segundos más. Podemos ir ya casi cerrando, pues eso, con el, por decirlo de alguna manera, entre comillas, acuerdo de cuando mejore la situación, pues poder visitar de primera mano estos proyectos tan bonitos que nos han presentado esta tarde Verónica y Leandro. Si nadie quiere comentar nada más, pues en principio nada, gracias a todos por participar.